¿Algunas preguntitas iniciales? Cuando hablamos de morfología, ¿estamos refiriendo a un componente que pertenece a la gramática o es un componente que pertenece a la lingüística? Gramática. Gramática. Excelente. Muy bien, ¿no? Porque obviamente hemos dicho que la gramática tiene 4 componentes, ¿no? La fonología, la morfología, la semántica y la sintaxis. Perfecto. Ahora, si la morfología pertenece a la lingüística, sí, lógicamente. Y etimológicamente, la palabra morfología, ¿qué significa? Morfo. ¿Morfo qué significa? Forma. Y logía, estudio tratado. Muy bien. Entonces sería estudio de la forma. ¿Correcto? Bien. Pero lo podemos mejorar. Es estudio de la formación. No de la forma, sino de la formación. ¿Y formación de qué? Formación de palabras. ¿Sí? Y si en la fonología su objeto de estudio era el fonema, en la morfología el objeto de estudio es el Morfema. morfema. Que obviamente también vamos a manejar el término morfología. ¿Sí? Bien, vamos entonces con unos ejercicios iniciales. La palabra mar, todos sabemos respecto a su concepto, buenos días, que se refiere a una porción de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Lo podemos utilizar bien en lecciones. En base a ese concepto, yo puedo crear nuevas palabras, pero que tengan relación con mar. Por ejemplo, Marítimo. ¿Qué más? Marino. Ah, no. Marina, bueno, ¿algo más? Marítimo. Marítimo, marea, submarino, entre otros. ¿Correcto? Muy bien. Y lógicamente aquí me doy cuenta que el término raíz, que ustedes conocen desde su formación de colegio, a partir de ahora ya no le vamos a llamar raíz, le vamos a llamar lexema. ¿Ok? Entonces, respecto a la palabra mar, aquí está el lexema, aquí está el lexema, aquí está el lexema, aquí está el lexema y aquí está el lexema. Todo excelente, todo muy bien, todo cuadró muy bien, ¿no? Una preguntita. Yo también podría poner la palabra marco, ¿no? Porque su aparente lexema también es el mismo. ¿También pertenecería a ese grupo? No pertenece a ese grupo. Profesor, pero también empieza con mar. Pero Es una casualidad. Es una casualidad. Porque incluso si te das cuenta, la mayoría de términos que están aquí son sustantivos. En cambio, si yo digo marco o si digo marcó, ¿qué cosa sería? Un verbo. Un verbo. Entonces, simplemente el hecho de que comience con mar no significa que pertenezca a este grupo semántico, ¿no? Que tenga esa relación semántica. Muy bien, perfecto. Vamos con otra palabrita. Mujer. El mismo ejercicio, así como hemos creado palabras con mar, palabras con mujer. Por ejemplo, mujeriego. mujeres, ¿qué más? Normal, dilo, sin pena. ¿Cómo? Mujercita. Otro.
Mujercita. Otro, yo sé que estás pensando esa palabra, dilo nomás, no tengas problema. No es una mala palabra, es un despectivo. ¿Cuál es? Mujeriego. Mujeriego. Ajá. Ok. ¿Y otro más? ¿Otro más? Hay más. Yo no lo voy a decir, yo pensé que sería más. ¿Qué sería el despectivo de mujer? Despectivo. Mujerzuela. Mujerzuela. Mujerzuela, no. Ok. Entonces, hay varias palabras. Hay varias. Entonces vamos a ver aquí también el tema del eczema, ¿no? Mujer, acá hay mujer, ya no le puedo avanzar porque ya cambió el elemento posterior. Y termina en L porque también comienza una I y acá es una I, ¿no? Entonces mujer, excelente, mujer. Te das cuenta que esta es una palabra invariable inicialmente, ¿no? Porque a partir de ahí surgen otras palabras. Lo mismo pasa con mujer. Pero si yo digo, por ejemplo, la palabra zapatería, ¿qué palabras podrían ir relacionadas a zapatería? Zapato, zapatilla, zapatazo, zapatero. Excelente. Entre otros. Muy bien. Hay jovencitos, a diferencia de que en estas dos palabras se respeta, es invariable la palabra, porque ahí más bien se le suman otras letras para crear nuevos significados. En la palabra zapatería, ¿hasta dónde sería el eczema? ¿Hasta qué letra? Hasta la T. Hasta la T. Muy bien. Entonces, obviamente, el eczema es hasta la T, ¿no? Muy bien. Porque a partir de ahí en adelante cambia, se utilizan nuevos términos. Última palabra. Bandera. Última palabra, bandera. ¿Palabras relacionadas con bandera? Banderola. Muy bien. ¿Otra? Abanderado. Excelente. Banderilla. ¿Otra? ¿Por ahí otra? Banderilla. Banderilla. ¿Alguna otra más? Listo, 3 palabras. Muy bien. Puede ser banderas, también, ¿no? Ahí aparentemente, ¿hasta dónde sería el eczema? ¿Hasta qué letra? ¿Hasta la? Bander. La R, ¿no? Hasta la R, ¿no? Hasta la R. Después de la R, cambia, ¿no? Después de la R, la der, y ahí va cambiando. Ok. Entonces, estas dos palabras, por ejemplo, sí son válidas, ¿no? Sí son válidas. Muy bien, perfecto. El tema es que banderona sí pertenece a este campo semántico, abanderado también, pero banderilla no. Banderilla no pertenece. Por ejemplo, ¿por qué? Banderilla, bandera, banderilla, o sea, un diminutivo. No es un diminutivo porque si tú buscas en el diccionario, tú te vas a dar cuenta que el concepto de banderilla tiene que ver con el círculo relacionado a la tauromaquia, ¿no? La corrida de toros, seguramente la han visto en televisión o capaz alguien ha presenciado, ¿no? Antes de que el torero asesine, es una terrible práctica, ¿no? La tauromaquia es una terrible práctica, es un abuso discriminado de un animalito, ¿no? Dicen en pos de la cultura, no sé en qué sentido le puedes ver cultura al asesinato de un animal, ¿no? Yo no lo entiendo, si a alguien le agrada, perfecto, yo no, para mí es totalmente desagradable. Entonces, lógicamente, el torero, antes de asentarle su espada, prácticamente es una espada,
Previo a eso, hay otros toreros que le van hincando el cuerpo con unos cuchillos larguitos que están decorados entre flores. No sé si ustedes han visto el toro corriendo y aquí en su lomito como que unos cuchillos que van bailando en su lomo. Porque previo al que lo asesinen, o que lo maten, mejor dicho, porque el término asesino por lo general va dirigido a un ser humano, ¿no? Yo pienso que asesinar es con cualquier ser viviente, pero bueno, eso es lo que dice la gramática. Le van hincando con estos cuchillos. Ese cuchillo es una banderilla, ¿ok? Entonces también hay que tener cierto cuidado, como por ejemplo en el caso de Marco, ¿no? Claro que ahí está más clarísimo, está más claro, ¿no? Porque no tiene nada que ver con Marco. Pero capaz banderilla tú piensas que es un diminutivo, ¿no? Diminutivo. ¿Cuál sería el diminutivo de bandera? Banderita, banderín, eso no sí funciona, ¿no? Eso no sí funciona. Pero banderilla, no. ¿Ok? Perfecto. Vamos con otra situación. Esto ya es morfología, es el inicio de la morfología. Cuando yo escribo la palabra perritos, ¿ok? Perfecto. ¿Hasta dónde es el exeno? ¿Hasta qué letra es el exeno? ¿Hasta dónde? Hasta la T. Acuérdate que perrito puede ser perro también. Ah, cierto. Puede ser perro. Entonces sería el exeno ¿hasta dónde? Hasta. Ya hemos dicho que esta es conocida como la raíz, pero a partir de ahora le vamos a decir lexema. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Ahora, una preguntita. Este elemento, la O, ¿qué me está indicando? Género. 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 Excelente. En este caso, está indicando género. Bien. Por ende, este de aquí es un morfema flexivo. ¿Ok? Y un morfema flexivo simple. Vamos a darle esta S de acá, ¿qué me está indicando? El primero me indicó género, el segundo, número, obviamente. Perfecto. Y entonces esa S también es un morfema flexivo simple. También. Pero profesor, quedó este I. ¿Correcto? La palabra básica vendría a ser perro, ¿no? Porque de ahí sale perrito, perrita, perra, perruno. Pero como la palabra básica es perro, pero me está cambiando ya el sentido de la palabra. Ya estoy hablando de un perro, si no estoy hablando de un perrito, un cachorrito, tal vez un perrito chiquito, me cambia el significado. Entonces, este es conocido como morfema derivativo. ¿Ok? Perfecto. Y cuando veamos el día de hoy el concepto del objeto de estudio de la morfología, que es el morfema es la unidad mínima, abstracta, distintiva en la palabra. Eso significa que, por ejemplo, de aquí a aquí hay un morfema. Este es un morfema, este es un morfema, y este es otro morfema. En pocas palabras, esta rayita debió estar aquí, ¿ok? En pocas palabras, hay 4 morfemas. ¿Perfecto? Nosotros le conocíamos anteriormente como raíz, a partir de ahora le vamos a llamar lexema, pero también tiene otro nombre, morfema lexical. ¿Ok? Perfecto. Eso es morfología. Es así como hicimos en la fonología, un análisis fonológico respetando los fonemas. En este caso, en la morfología,
vamos a hacer un análisis morfológico, que hemos dicho que es el morfema, ¿no? El morfema es aquel estudio o tratado o disciplina que se enfoca en el estudio de la formación de palabras. Y aquí lo que estoy haciendo anteriormente he formado palabras. Acá yo estoy haciendo un análisis morfológico, ¿verdad? Porque de la palabra mujer creo otras palabras, de la palabra bandera también creo otras palabras, ¿no? A pesar que existen algunas en las cuales aparentemente el lexema puede parecer que es el mismo, pero se trata de otro concepto. Y en la palabra perritos, ¿verdad? Yo me he dado cuenta primero que la raíz es hasta aquí, porque a partir de aquí yo puedo crear perruno, perritas, en fin, muchas palabras, ¿no? La O y la S son morfemas flexivos simples, porque estos siempre trabajan con género y conjunto. O sea, entre perrito y perrita no cambia mucho el significado, no cambia mucho. Entre perritos y perrito no cambia mucho el significado, pero una cosa es decir perro y otra cosa es decir perritos. Entonces este es un morfema derivado porque ya no me cambia el sentido de la palabra respecto a género y número, sino ya respecto a otro aspecto. ¿Okay? Ese es un análisis, por ejemplo, básico, sencillo, dentro de lo que es el campo de la morfología. Creación de palabras y determinación de los morfemas. Aquí hemos visto 4 morfemas. 1, 2, 3 y 4. El primero es el lexema, llamado morfema lexical. El segundo es un morfema derivado. El tercero y el cuarto son morfemas flexivos simples. ¿Okay? Copiamos eso y vamos con lo que es la parte teórica. Etimológicamente, el significado de la palabra, desde su lexema, desde su significado, significa morfé, que significa forma. Esto tiene un origen griego, ¿no? Y logo significa tratado. En pocas palabras, estudio de la forma. Yo diría mejor
estudio de la formación. ¿Okay? Todavía no le pongo ahí estudio de la formación de palabras, porque la palabra morfología no solamente es utilizado dentro de lo que es el curso o la asignatura o la ciencia de la lingüística, ¿no? Porque si morfología significa estudio de la forma o estudio de la formación, por ejemplo en medicina, también yo podría decir la morfología del cáncer al páncreas, ¿correcto? Entonces, esa palabra, por si acaso morfología, no solamente es utilizada en plano lingüístico, en plano gramatical, significa, puedo utilizarlo en diversos planos, en diversas ciencias, porque significa estudio de la forma o estudio de la formación. Ahora, la morfología es una disciplina lingüística que se ocupa de estudiar las unidades mínimas significativas que estructuran las palabras simples y las palabras compuestas. Por ejemplo, acá yo he utilizado básicamente palabras simples. ¿Ok? ¿Qué es una palabra compuesta? Por lo general cuando se unen dos palabras y forman una. Ya hemos visto eso en la clase pasada. En muchos casos la presencia de elementos, se refiere a morfemas, como hemos visto aquí, no obedecen a procesos regulares, es decir, se dan aparentes contraindicaciones. Por ejemplo, ¿no? En este caso, cuando dice que pueden haber ciertas contraindicaciones, vamos a ver un caso. Porque está clarito, está fácil, ¿no? Siempre se respeta lo que es el eczema, la raíz, el morfema lexical, ¿no? Pero por ejemplo en este caso, la palabra azúcar. Una pregunta, ¿la palabra azúcar lleva tilde? ¿La palabra azúcar lleva tilde o no? Claro que sí, lleva azúcar. ¿Cómo vas a dudar? De la palabra azúcar. Vamos a un derivado, más o menos así como esto, ¿no? Yo puedo decir azucarado. Muy bien, es un derivado, está ahí todo bien, ¿no? Pero también podría decir azuquitar. Azuquitar, profesor. ¿Existe esa palabra? Sí, sí existe, por si acaso. Es un diminutivo, ¿no? Incluso en las parejas, ¿no? Mi azuquita, te dicen, ¿no? O sea, sí se usa, sí existe, ¿no? Pero profesor, lo que se refiere al eczema, la raíz, el morfema lexical, cambió porque apareció la U. Y en cambio yo podría decir azúcares, azucarado y otras cosas, ¿no? Pero en este caso, que se está refiriendo al azúcar, se escribe con Q. O sea, ¿cómo determino entonces el eczema, la raíz? Es que en muchos casos estos procesos regulares presentan ciertas contraindicaciones. Contraindicaciones no, contradicciones. ¿Okay? Lo normal es esto, ¿no? Que siempre se respeta el eczema, pero hay algunas palabras donde el eczema varía. Son pocas las palabras en las cuales sucede eso, pero por si acaso sucede. Entonces no siempre es tan sencillo, es tan formal como en nuestros casos. Hay algunas palabras que cuando creo palabras derivadas, lógicamente puede cambiar el eczema de la palabra. ¿Ok? Luego dice, el morfema es la unidad mínima, abstracta y significativa de la letra. Muy bien. Por ejemplo, en la palabra relojero, ¿hasta dónde es el eczema? ¿Hasta qué letra? Hasta la J. Muy bien. Muy bien. Hasta aquí es mi eczema. ¿Ok? ¿Hay algún elemento ahí que me indique género, que me indique número? En relojero, ¿hay alguna letra que me indique género o me indique número? No. ¿Hay o no hay? No. La O, bueno, no, o esa relojera. Puede ser relojera. Y el ER vendría a ser otro morfema, según lo que hemos explicado aquí, ¿no? Este es mi lexema. Derivativo. Este vendría a ser mi morfema derivado y este vendría a ser mi morfema flexivo. Entonces lo que me indica que en total hay
3 morfemas. ¿Ok? 3 morfemas. ¿Por qué no se las puedo? Esta partecita inicial la puedo borrar, ¿verdad? Sí. Profesor, pero el primero se llama flexema, ¿por qué usted lo llama morfema? Porque así como algunos le dicen raíz y también es conocido como lexema, también yo le puedo decir morfema lexical. Tiene varios nombres, pero lamentablemente así la gramática española le pone esos nombres. Entonces hay 3 morfemas: morfema lexical, morfema derivado, morfema flexivo sí. ¿Ok? Una cosa increíble que este domingo ya vamos a elegir, ¿no? Yo no puedo ver. ¿Cómo la recuerdo? Sí, ¿qué vamos a hacer? Pues así. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿No? La cosa está dura, la cosa está complicada. Pero bueno, ok. Entonces de frente nos vamos a lo que son las clases de morfemas. Vamos a hacer un paréntesis para hablar un poquito de eso, ¿no? Considero que siempre es importante. Clases de morfemas. Que ya hemos mencionado, ¿no? Algunas, ¿ok? Pero faltan explicarlas en mejor medida, en mayor medida, ¿ok? Clases de morfemas. Existe el morfema lexical y existe el morfema gramatical. Primero, número 1. Morfema lexical. 2. Morfema gramatical. ¿Qué cosa era el morfema lexical? Ahorita lo he dicho. La raíz, el lexema. La raíz o el lexema. Por ejemplo, ¿no? Yo digo la palabra marfil. A partir de ahí, yo puedo crear marfileños, marfiles, no sé, muchas palabras, ¿no? Entonces, esta palabra ya abarca todo un morfema lexical. Yo puedo decir la palabra túnel. A partir de ahí yo puedo crear túneles, tunelcito, en fin. Todo esto también es un morfema lexical. En el caso de un ejemplo que di hace un ratito, ¿no? La palabra zapatería. En esta palabra, ¿hasta dónde el morfema lexical o el lexema, que debería ser lo mismo? La raíz. ¿Hasta qué letra era? Hasta la T. Muy bien. Excelente. Ese es el morfema lexical, que es lo mismo que decir lexema, que es lo mismo que decir raíz. Es lo mismo. Pero de preferencia este término ya no hay que utilizarlo, porque seguramente en la evaluación universitaria y también ya a nivel facultad, cuando lleve el lenguaje a nivel facultad, por lo general es curso general, ya no se va a manejar la palabra raíz, ¿no? Así como en la clase pasada ya no manejamos agura, grave, lúpula sobre lúpula, no. Manejamos los tecnicismos. ¿Ok? Bien. Ese es el morfema lexical, es el lexema, es la raíz, es lo mismo. ¿Ok? En lo que se refiere a morfemas gramaticales, existe de dos tipos. 2.1. El flexivo. Morfema gramatical flexivo. ¿Okay? Y existe también 2.2 el morfema gramatical. Vamos con el morfema flexivo o morfema gramatical flexivo. ¿Okay? En este caso existen de dos tipos.
existe el simple y existe el amalgama. ¿Ok? Perfecto. El simple, ya hemos dicho en lo anterior, explicado, que básicamente se refiere a lo que es género, la identificación de lo que es el género y lo que es el número. Vamos a poner un ejemplo. Esos perros negros. ¿Ok? Primero vamos a identificar la clase de palabra con la cual estamos utilizando este ejemplo. Obviamente la palabra perro es un verbo, es un adjetivo, es un sustantivo, es un adverbio, es una preposición, es una conjunción, es un determinante. ¿Qué clase de palabra es la palabra perro? Sustantivo. Sustantivo. Muy bien. Excelente. Pero dice perros negros. Está calificando. ¿Qué clase de palabra es la que califica? Adjetivo. El adjetivo. Excelente. Muy bien. Y ahora el término esos. ¿Qué clase de palabra es? Modificador. No, porque no estamos haciendo ese tipo de análisis. Todavía estamos en modificador directo. Es un modificador. Pero estamos hablando de otra clasificación. Es un sustantivo, es un adjetivo, es un verbo, es un determinante, es un adverbio, es una preposición, es una conjunción. ¿Cuál de todas es? Determinante. Determinante. Excelente. Ahora sí. Determina. Muy bien. Excelente. ¿Ok? Y que son diversas clases de análisis, ¿no? Hay un análisis morfológico, hay un análisis sintáctico, pero también tienes que saber eso. Cuando te piden el examen, pero en el examen son claritos, ¿sabes? Ahí sí no te puedes confundir, porque ellos te dicen qué es exactamente lo que quieren. Ok. Tanto el sustantivo, como el adjetivo, como el determinante se caracteriza por tener dos accidentes gramaticales: género y número. Género y número. ¿Ok? Por ejemplo, ya hemos dicho que en la palabra perros, este es mi lexema. ¿Ok? En la palabra negros, ¿cuál será el lexema? ¿Hasta qué letra? Hasta la R. Hasta la R. No, R en este caso. Hasta la R. Porque después le negritas, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ahora, esta O, igual que aquí, me está indicando género. ¿Correcto? Me está indicando género. Esta S, igual que esta S, me está indicando número. Entonces, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí son morfemas gramaticales flexivos simples. Morfemas gramaticales flexivos simples. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que estos tipos de morfemas me indican género y me indican número. Listo, nada más. Ahora vamos con el determinante. Miren el ejemplo de estas dos palabras. Esa palabra, el determinante esos, ¿hasta dónde será el lexema? ¿Hasta qué letra? ¿Hasta la S? Sí, hasta la S. Muy bien, excelente. Porque obviamente pasa lo mismo aquí, profesor. Esta O me está indicando género porque podría ser esa. Y esta S me está indicando número porque podría ser eso. Entonces, si me está trabajando con género y con número, significa que también son morfemas gramaticales flexivos simples. ¿Listo? Ok. ¿Y todo por qué? Porque lo determinamos. Los sustantivos, los adjetivos tienen dos accidentes gramaticales: género y número. Coinciden en eso.
Entonces, si el determinante está en masculino, el sustantivo también debería estar en masculino. Si el adjetivo, si el sustantivo está en femenino, el adjetivo también debería estar en femenino. Siempre con algunas excepciones. ¿Ok? Ahora vamos con el amalgama. Yo digo la palabra come. Una preguntita, la palabra come, ¿qué clase de palabra es? Sustantivo, adjetivo, determinante, verbo, adverbio. ¿Qué clase de palabra es la palabra come? Verbo. Entonces, en este caso, los amalgamas, los morfemas, gramaticales, flexivos, amalgama, trabajan con verbos. ¿Ok? Con verbos. Ahora, según esta palabrita come, ¿hasta dónde será el exeno en la palabra come? M. La parte invariable. Hasta la M. Hasta la M. Excelente. Hasta la M. Ustedes comen, ellos comen. Siempre queda hasta la M. Muy bien. Perfecto. El tema es que los verbos no solamente tienen dos accidentes gramaticales. ¿Cuántos accidentes gramaticales tiene el verbo? Por ejemplo, ¿el verbo tiene género? No, el verbo no tiene género. Cuando yo digo, tú comes, yo no sé si eres hombre o si eres mujer, ¿no? Perfecto. Entonces, no tiene verbo. ¿Tiene número? Sí. ¿Tiene persona? Sí. No es persona. ¿Tiene tiempo? Sí. Presente, pasado, futuro. ¿Tiene modo? También es otro accidente gramatical del verbo. ¿Y cuál es el último accidente gramatical del verbo? El aspecto. Excelente. El aspecto. Entonces, los morfemas, flexivos, amalgama, que solo trabaja con verbos, no solo, a diferencia de los morfemas gramaticales flexivos simples que trabajan con tiempo. Excelente. Muchísimas gracias, ¿no? Ahí está la diferencia entre el morfema gramatical flexivo simple, que trabaja básicamente con adjetivos, sustantivos, determinantes, porque coinciden que solamente tiene dos accidentes gramaticales, ¿no? En cambio, los morfemas gramaticales flexivos amalgama trabajan con verbos. Y los verbos tienen 5 accidentes gramaticales. Por eso yo le diría, come, ¿qué número está? Él come, tercera persona. Persona, ya sé que es tercera persona. Tiempo, él come, ¿no? Ya sé que tiene presente, pasado, futuro. El modo y el aspecto. Que en su momento también, en lo que se refiere a las clases, la frase verbal, en la frase verbal, ya vamos a ahondar en gran medida a que todo lo que son los accidentes gramaticales en gran medida. ¿Okay? Pero falta otro morfema, ¿no? El morfema gramatical derivativo. Morfema gramatical derivativo. Bien, vamos con esto. Que los morfemas gramaticales flexivos simples trabajan en el número. Y hemos dicho que los morfemas gramaticales flexivos amalgama trabajan con 5 accidentes gramaticales porque solamente trabajan con verbos. Hasta ahí. Pero existe también el morfema gramatical derivativo, que ya no me va a trabajar
con los 5 siguientes gramaticales del verbo, ni tampoco me va a trabajar lo relacionado a género y número, sino son aquellos elementos gramaticales, son aquellas letritas que de alguna manera hace que cambie el sentido de la palabra. Ya no en género, ya no en número, ni en verbos. ¿Ok? Por ejemplo, yo digo la palabra cauteloso. ¿Ok? La palabra cauteloso viene de la palabra cautela. ¿Ok? Entonces, si viene de la palabra cautela, ¿hasta dónde es el eczema? ¿Hasta qué letra? Hasta la L. hasta la E o hasta la L. Hasta la L. Hasta la E. ¿Por qué hasta la E? No, hasta la L. Dime otra palabra relacionada a ese término para determinar que en realidad es hasta la T. No, hasta la L es. ¿Hasta la E? L. Hasta la E. Muy Ajá. bien. Mi eczema es hasta la E. ¿Ok? Ahora, puede existir, así como existe cauteloso, existe cautelosa. Claro, ¿no? Pero acá género y número. ¿Ok? Perfecto. Pero ahora no es cautela, es cauteloso. Entonces, este elemento me cambia todo el significado de la palabra. Por ende, es un morfema derivativo, gramatical derivativo. Este de aquí es el morfema gramatical derivativo. En la palabra indócil, ¿cuál es el eczema? Dócil, claro, porque de ahí puedo crear palabras. Pero te das cuenta que está utilizando un prefijo para cambiarle totalmente el significado, la contrariedad, ¿no? In. Este in sería mi morfema gramatical derivativo. Ahora dice azulino. Una preguntita, ¿azulino es lo mismo que azul? ¿Azulino es lo mismo que azul? No, porque si no existiera la palabra, ¿no? Es como nos damos un comunicado, nos dice profesores, va a haber un desfile, va a haber una ceremonia, todos vengan de azulino, por favor. Excelente, yo vengo de azul. Profesor, ¿qué pasó? Le dijimos azulino, pero azulino, profesor. Es una distancia, ¿no? Hay una mínima diferencia, pero es otra palabra. ¿Tiene relación con azulino? Sí, porque es un derivado. Es un derivado, ¿ok? Perfecto. En la palabra azulino, ¿cuál es el eczema? ¿Hasta qué letra? Hasta la L. Ahora, azulino, azulina, ¿funciona? Sí funciona. Entonces, este se refiere a género. Entonces tampoco es un morfema derivativo porque el género está acá. Entonces, esto de aquí, el in, es lo que hace que cambie en gran medida el significado de la palabra azul. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahí ya tenemos claro las clases de morfemas. El morfema lexical, que ya hemos dicho, es la raíz, el eczema, es la parte invariable, a pesar que en algunos casos existen situaciones especiales, como por ejemplo lo que hemos visto aquí, ¿no? Y luego los morfemas gramaticales, que puede ser el morfema gramatical flexivo simple, que trabaja con aquellas palabras que manejan solamente género y número. ¿Okay? O puede ser el morfema gramatical flexivo amalgama, que solo trabaja con verbos, ya que los verbos tienen 5 acentos gramaticales. Y el otro tipo de morfema gramatical son los derivativos, que son aquellos que no me indican ni género ni número, ni tampoco me trabajan con verbos. ¿Okay? Son aquellos elementos gramaticales que de alguna manera cambia en mayor medida el sentido de la palabra. Azul y azulino tiene relación, pero cambia el concepto, ¿no? Dócil o indócil, totalmente lo contrario. ¿Pregunta? Sí, si utilizo el prefijo a como negación también formaría parte. Por ejemplo, apático. ¿a qué? Apático, creo. Ok, apático. Apático. No, como una negación, no sé cuál Por puede ser. ejemplo, podría ser, claro, si hay palabras que utilizan el prefijo,
Existen algunos prefijos que básicamente me indican contrariedad, ¿no? Por ejemplo, así como y también existe legal, ilegal, ¿no? Perfecto. Hay diversos prefijos. También. Lógicamente, déjame terminar esta idea nada más. Este es un prefijo, lógicamente, ¿no? Dime. Entonces, esos prefijos también son derivativos. Los prefijos son derivativos. Siempre los prefijos son derivativos. Y luego vamos a ver que los sufijos también son derivativos. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahorita. Una preguntita. Entonces, come, me funciona como una persona que como. También podría poner aquí la palabra comer. También podría trabajarlo de la misma forma. Tranquilamente, sí. Podría funcionar en el análisis morfemático, ¿no? Podría ser, porque el número, sí, podría ser, porque es un verbo, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? No, ni nada, jovencito. Comer no es un verbo. Termina en ar, ¿qué es? Infinitivo. Es un infinitivo. Y los infinitivos son verboides, son las formas no personales. ¿Ok? Yo entiendo, porque yo también pasé en su momento esa situación. En el colegio nos dicen, subraya los verbos infinitivos, ¿no? Y no, lo que te tendría que decir, subraya los infinitivos. Ya que los infinitivos, los participios y los gerundios no son verbos, son verboides, son las formas no personales. ¿Ok? Se puede decir que trabajan como verbo, pero no son verbos. Entonces, si tú estás viendo aquí que termina en er, yo no puedo trabajar en este sentido porque no es un verbo, es un verbo. ¿Correcto? Listo. Continuamos. Ya que estamos hablando, esta partecita ya voy a borrar, ¿sí? Y justo más o menos la pregunta, la inquietud del caballerito, ¿no? Cuando hablamos justamente de los derivados, en el caso de los derivados, hay muchas situaciones en las cuales yo lo puedo determinar, ¿no? En realidad, en morfemas, en todo lo que se refiere a morfemas, ¿no? Vamos a poner un par de casitos, un par de situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que es negación, en el caso de lo que son una cualidad, en el caso de lo que podría ser un aumentativo, en el caso de lo que podría ser un diminutivo, en el caso de lo que podría ser un gentilicio, entre otros, ¿no? Por ejemplo, ya hemos dicho aquí la palabra ilegal. Perfecto. También podría decir la palabra impuro. Perfecto. Una cualidad. En vez de decir duro, yo digo dureza. ¿Correcto? En vez de decir fácil, yo digo facilidad. En el caso de aumentativos, yo podría, en vez de decir libro, yo podría decir librote. En vez de decir cabeza, yo podría decir cabezón. En el caso de un diminutivo, en vez de decir pillo, pues tú eres un pillo, ¿no? Yo digo pilluelo. En el caso de decir pez, yo podría decir pececito.
Situación irregular que se da en la palabra pez con pececito, ¿no? Como vimos en el caso del azúcar. Porque cambió. Profesor, pero no debería escribirse con Z acá, pececito, porque la raíz supuestamente. No, es una situación irregular, ¿no? Hay una contradicción, como habíamos visto en el caso relacionado a la palabra azúcar. Son algunos casos. En el caso de gentilicio, por ejemplo, si yo digo limeño, en el caso de que yo digo albanesa, en el caso que yo digo peruano o boliviano. Aquí, por ejemplo, yo encuentro una situación particular, ¿no? Limeño viene de Lima, obviamente. Entonces sería su escena hasta aquí. Albanesa viene de Albania. Entonces, Alba. su escena hasta aquí. Sin embargo, con peruano viene de Perú, ¿no? Y repite la misma palabra. Boliviano obviamente viene de Bolivia y respeta la palabra dentro de lo que es el Es una situación particular, ¿no? Y aquí es lo que nosotros analizamos, lo que vendrían a ser los alomorfos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un alomorfo? Son las variantes formales de un léxico. Perdón, de un morfo. Como preguntó el jovencito, ¿no? Dentro de lo que es el manejo de morfemas, gramaticales, derivativos, básicamente estos de aquí utilizan negación, por ejemplo, con prefijos, cualidades, porque dureza, no existe durezo, no existe, ¿no? Entonces no estoy utilizando un morfema flexivo simple. Facilidad, perfecto. Librote, no estoy hablando ni de género ni de número. Cabezón, no sé si podría ser, ¿no? Cabezón, perfecto. Pilluelo, pilluela, pero hasta cierta parte, ¿no? Pececito, la palabra pececita existirá. No sé, ahí sí me habla, ¿no? ¿Cómo manejo muy bien el género en lo que se refiere a ese tipo de. No, pececita. No me parece, ¿no? Y en los gentilicios encontramos esa situación especial, donde en algunos casos el exema, la raíz, coincide con la procedencia y en otros casos donde no coincide. Entonces, situaciones irregulares que podemos encontrar en el análisis de este tipo de palabras. Bien, vamos ahora justamente con el proceso de afijación. ¿Puedo borrar esta partecita, la segunda parte? ¿Sí? ¿Todos? Sí, ¿no? Proceso de afijación. ¿Alguno salió miembro de mesa? No, afortunadamente no. No, qué bueno, No, buena mía. ¿Cuánto están pagando los miembros de mesa? 130 y tantos, creo, ¿no? 160 y tantos, creo que 134, algo así, ¿no? Y todo lo contrario, y si no votas, ¿cuánto es la multa? 160 y tantos, si no me equivoco. Por ahí más o menos. Bueno, la idea es justamente votar, ¿no? Y la idea es no viciar el voto. La idea es no votar en blanco, por si acaso. Entre los dos deciden por uno, ¿no? Porque al final, si tú votas en blanco o vicias tu voto, el que
va punteando las encuestas va a ganar la estadía, ¿no? Por eso hubo un político que dijo, mejor voten en blanco, no, eso sería si todo el Perú vote en blanco, pues, ¿no? Nuevas elecciones. Pero mucha gente sí va a votar, la mayoría va a votar, ¿no? Entonces no podemos hacer esa práctica. Proceso de afijación. Y cuando hablamos de afijos, nos estamos refiriendo a el prefijo, el sufijo, el interfijo y el infijo, ¿no? Seguramente los dos primeros más conocidos. Ya hemos mencionado uno ahí, relacionado a lo que son prefijos de negación, ¿no? Pero por si acaso todos los prefijos no son de negación, ¿no? Porque de mercado yo puedo decir supermercado, hipermercado, ¿no? Entonces no todos los prefijos son de negación, todos tienen una utilización particular. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, número 1, prefijo, número 2, sufijo, número 3 y número 4. Ok, perfecto. Cuando nos referimos a prefijo, ya está de más decir que va antes del extremo. Está de más, ¿no? Muy básico. Es muy básico, ¿no? Yo, por ejemplo, podría decir exalumno. Ya sea que se refiere a ex, ¿no? Yo podría decir indecente. Perfecto. Entre otros. Entre otros. Y obviamente ustedes subrayan su prefijo, porque es demasiado sencillo. ¿Ok? Ahora, cuando nos referimos a sufijos, es obvio que nos estamos refiriendo a aquel elemento que va después del exema, después de la raíz, ¿no? Por ejemplo, la palabra arenal. Como por ejemplo, la palabra ostentoso. ¿No? Por ejemplo, la palabra arenal. ¿Cuál sería el sufijo? Al. Muy bien. Al. Claro, porque si bien es cierto, lo que pasa es que a veces calificamos a las palabras de masculino o femenino, perrito, perrita, ¿no? Perfecto, hasta ahí. Pero hay otros sustantivos que no tienen género, pero se les determina el género debido al artículo que los antepone, ¿no? Es la arena o el arena. La arena. Por forma gramatical yo digo arena es femenino. Pero profesor, la arena no tiene sexo, no tiene como un animal, una persona. Sí, pues, pero es debido a la forma gramatical, porque estoy poniendo la arena, no suena el arena. ¿Ok? En la palabra ostentoso, ¿cuál sería el sufijo? ¿Cuál? ¿Cuál sería el sufijo? Oso, correcto. Pero ojo, este O me está indicando más que nada género, ¿no? Pero también puede ser ostentosa. Entonces, ¿cuál sería el sufijo? O. Muy bien. Excelente. Además existe el interfijo. Esto sí lo vamos a poner como parte conceptual. ¿Ok? Dice que el interfijo va entre la raíz y el sufijo. Va entre la raíz y el sufijo. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un caso. Tengo la palabra panadero. La palabra panadero. El interfijo va entre la raíz, o mejor dicho el exema, y el sufijo. ¿Cuál es ahí el exema? Pan. Excelente.
¿Y cuál es ahí el sufijo? Ahora no, porque vamos a estar indicando paraderas. Entonces, ¿cuál sería el interfijo? Muy bien. Porque va entre el lexema y va entre el sufijo. Muy bien. Perfecto. Lo mismo podría decir con la palabra carnicero. Lo mismo. Es igual. Todos sabemos que el lexema es hasta la N y entonces este elementito sería el interfijo, ¿no? Porque aquí está el lexema y aquí está el sufijo, ¿ok? Número 4, el infijo. Una situación especial del infijo, ¿no? Porque no se utiliza mucho. Dice, se inserta vamos a poner en el lexema. O sea, es decir, en la raíz. Por ejemplo, yo digo el nombre propio César. Es una situación bastante particular porque yo tengo un primo que se llama César, que tiene más de 40 años, pero como su papá también se llamaba César, hasta que murió mi tío, el papá de mi primo César, siempre le decíamos Cecita. No sé por qué, una práctica, ¿no? Quedó, obviamente el diminutivo de César, ya lo acabo de decir, necesita. Ok. Necesita. Muy bien. En la palabra César, ¿hasta dónde vendría a ser el lexema? Comparando César con Cecita. ¿Hasta dónde es el lexema? Hasta la S. Hasta la S. Muy bien. Y aparece este elemento, ¿no? Ita. Porque yo quito de alguna manera, porque yo de alguna manera quito este elemento y regresa la palabra César. Entonces el infijo, está insertado a lo que es la raíz, está insertado a lo que es el lexema. ¿Ok? No son muchos los casos de utilización de infijos. Entonces, ¿qué es el proceso de afijación? ¿No? Por consiguiente, es aquel proceso de formación de palabras por medio de afijos. ¿Y qué cosa es el afijo? ¿Qué cosa es un afijo? Este es un afijo, este es un afijo, este es un afijo y este es otro afijo. ¿Ok? Son afijos. ¿Ok? Por ejemplo, de arena, arenal. Por ejemplo, de alumno es alumno. Por ejemplo, de pan, panadero. Por ejemplo, de César, Cecil. ¿Ok? Me olvidé un detalle en lo que había escrito anteriormente a esto, ¿no? Yo había dicho que existe morfema, gramatical, flexivo, simple, ¿no? Y había dicho que existe morfema, gramatical, flexivo, amalgama. Y habíamos dicho que existe el morfema, gramatical, derivativo. Ahora, no está utilizando un nombre tan extenso. Por lo general, en las evaluaciones te dice, identifica los morfemas gramaticales flexivos. Ya sabes que se refiere a género y número. Identifica
identifica los morfemas gramaticales amalgama. Tú ya sabes que se refiere a verbos, ¿no? Con sus 5 accidentes gramaticales. Identifica los morfemas gramaticales derivativos, que ya sabes que no se refiere ni a género ni a número, ni tampoco se refiere a verbos, se refiere a otros elementos. Entonces, para abreviar un poquito este tema de la clasificación, ¿no? Yo, por lo general, yo indico, son flexivos, son amalgama y son derivativos. Listo. Y he visto algunas evaluaciones que simplemente te ponen, reconoce los morfemas flexivos, ni siquiera hay el término gramatical. Reconoce los morfemas amalgama, reconoce los morfemas derivativos. Listo. Se acabó. ¿Ok? Yo vi un examen de San Marcos, un examen de la vida real, que preguntaban de frente, reconoce los morfemas flexivos, reconoce los morfemas amalgama, reconoce los morfemas derivativos. Listo, se acabó. Lo puedes abreviar, ¿ok? Porque a mí también en algún momento eso me confunde. Listo. Ok. Ahora vamos con lo que es clases de palabras. Primero que nada, el primer criterio, de acuerdo a la cantidad de morfemas. Y diría, número 1, la palabra simple, y número 2, la palabra compleja. Ok, vamos. Bien. En lo que se refiere a las palabras simples, son las que están formadas por un solo morfema. Por ejemplo, yo digo puedo decir mar, yo puedo decir sol, yo puedo decir flor, entre otros. Entonces son aquellas palabras que no pueden ser descompuestas en otros morfemas, ¿no? La palabra mar no lo puedo descomponer en otro morfema, pero si yo digo submarino, sí lo puedo dividir en morfemas, ¿verdad? Ok. Entonces el simple me indica que son aquellas que no pueden dividirse en morfemas. Porque solamente hay uno, ¿no? Solamente hay uno. De sol no lo puedo separar, pero yo puedo decir soleado, solcito, ahí sí. De flor, yo lo puedo separar, yo puedo decir flores, florecilla, floreado, ahí sí lo podría separar, ¿no? Y justamente la compleja vendría a ser lo contrario, ¿no? Por ejemplo, si yo digo marineros, tranquilamente yo lo puedo separar, ¿no? Mar y o y es. ¿Correcto? Si yo digo solear, de la palabra sol, ¿no? Yo diría sol, ea, y es de Y si yo digo, por ejemplo, la palabra, en vez de flor, digo florcitas, obviamente lo separo pero en flor y a y es. Perfecto. Entonces, obviamente, aquí yo veo varios morfemas, ¿no? Entonces, aquí son aquellas palabras que pueden ser separados en dos o más morfemas.
Y acá viene lo bueno. Porque las palabras simples también son llamadas monomorfemáticas. Porque mono significa uno y morfemática viene de morfema, un morfema. Y las complejas son llamadas polimorfemáticas. ¿Ok? Entonces en el examen, en la evaluación, en la pregunta te dice reconoce las palabras monomorfemáticas. Ya saben que son las simples, no pueden ser divididas en morfemas. Reconoce las palabras, identifica las palabras polimorfemáticas. Bueno, ya saben que se refieren a las complejas, ¿no? Y que pueden ser divididas en diversos formas. Morfemas. Ahora, ese es un criterio, de acuerdo a la cantidad de morfemas. Existe otro criterio dentro de lo que es la clasificación de palabras. Chicos, ¿qué hora termina el curso? 11:55. ¿Perdón? 11:55. 11:55. Muchísimas gracias. Creo que vamos. Ok. Muy bien. Ahora, de acuerdo a punto 2, seguimos en clases de palabras. Según la flexión, yo determino que existen palabras. 1. Existen palabras variables. Y 2. Existen las palabras invariables. Por ejemplo, cuando hablo de palabras variables, me refiero a, por ejemplo, sustantivos, adjetivos, determinantes, verbos y algunos pronombres. En cambio, cuando me refiero a palabras invariables, me refiero, por ejemplo, a adverbios, me refiero a preposiciones, conjunciones y algunos pronombres. Por ejemplo, ¿no? Como sustantivo, yo diría otra vez la palabra de cocina, cocineros. En un adjetivo, de cariño, cariñosos. Un determinante de poco, yo podría decir pocos. Un verbo de viajar, yo podría decir viajaron. Algunos pronombres de tuyo, yo podría decir tuyas. O sea, puede variar, ¿correcto? En cambio hay adverbios, como por ejemplo aquí. La palabra aquí ya la puedo variar. El género, el número. Aquí es, acu, no la puedo variar, no la puedo variar. Ya. Una especie de respuesta. Ya. ¿Yo lo puedo variar? No lo puedo variar sin variable, ¿no? Preposiciones, por ejemplo, a. Correcto. A, por, en, entre otros. Por ejemplo. Conjunciones, por ejemplo, el famoso pero, el famoso más, que vendría a ser lo mismo, pero sin tilde, entre otros, ¿no? Y algunos pronombres, como por ejemplo, ti, para ti, esa palabra ti no lo puedo variar, ¿no? La palabra con
contigo. Yo puedo decir contiga. Yo puedo decir contigos. No puedo, de ninguna forma de manera. ¿No? Entonces, hay dos clases de palabras dentro de lo que es el aspecto morfológico, el análisis morfológico, ¿no? Uno, de acuerdo a la cantidad de morfemas, uno presenta solo un morfema, el otro presenta varias morfemas dentro de su estructura, y otro, según el criterio de la flexión, existen palabras variables, como por ejemplo, de cocina, yo puedo decir cocinero, cocina, adjetivos de cariño, cariñosa, cariñosita, en fin, ¿no? De determinante, de poco, yo puedo decir pocos, pocas, ¿no? De verbo, del verbo viajar, en todo caso de viajaré, ¿no? Viajaron, en fin. Algunos pronombres, como por ejemplo tuyas, tuyos, tuyo o tuya, tranquilamente varían, ¿no? En cambio, ¿qué invariables se dan? Los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y algunos pronombres. Perfecto. Vamos con la última parte, casi la última parte de lo que es el tema. Procesos de formación de palabras. ¿Puedo por acá porque si seguimos acá? ¿Sí? ¿Todos atrás? ¿Se puede? ¿Sí? Solo esa parte. ¿Todavía? Oh, No. También curiosas, ¿no? Por ejemplo, elementos derivados más el lexema, ¿no? Puede ser lexema más lexema. Podría ser elementos derivados, más lexema, más sufijos, más prefijos, en fin, ¿no? Porque dentro de lo que es justamente la construcción de palabras, la parte básica es el lexema, es la raíz, ¿no? Y en base a la raíz, yo puedo crear mediante morfemas gramaticales flexivos, y mediante morfemas gramaticales amalgama, y mediante morfemas gramaticales derivativos, toda una serie de nuevas palabras, ¿no? Y dentro de ese contexto se encuentran los prefijos y los sufijos también. Por favor. Bien. Número 1. El primer proceso se llama derivación. Y se llama derivación porque dice que es un lexema más un derivado. ¿Ok? Vamos a explicar esto. Vamos a hacer una serie también. Más lexema más morfema derivativo más, entre paréntesis, un morfema flexible, y lo pongo entre paréntesis porque es opcional. Puede haber o no puede haber, ¿no? Morfema derivado, lexema, morfema derivado, morfema flexible. Vamos a ver algunos casos, ¿no? Por ejemplo, yo digo la palabra indudable. Indudable. Perfecto. ¿No? Ahí tranquilamente ven que el lexema, la palabra se forma por derivación porque une el lexema más un derivado. Este derivado puede ir posterior o puede ir anterior, es decir, puede ser un prefijo, puede ser un sufijo. Y como se pueden dar cuenta, aquí no hay morfema flexible de género ni de número, ¿no? Es opcional. Puede haber como no puede haber. Otra palabra, ¿no? Supraglóticas. Supraglóticas. ¿Ok? Entonces, lógicamente, este es mi lexema, este es mi morfema derivado, este también es un morfema derivado, ¿correcto? Y lógicamente en este caso sería un morfema flexible porque me está indicando género y número. ¿Ok? El morfema flexible es opcional, como en el primer caso. Puede haber como no puede haber. Eso es de acuerdo a la derivación. Ahora, 2. Composición.
seguramente el profesor se refiere a palabras compuestas, composición compuesta. Sí, tiene que ver con una palabra compuesta, porque aquí se da la composición en base a un lexema más otro lexema. ¿Ok? Vamos a ver su forma. Tendría que ser aquí lexema más lexema más un morfema flexible, pero también opcional, porque puede haber o no puede haber, ¿no? Por lo general hay, en este caso por lo general hay. Yo por ejemplo digo portalápices, lápices. ¿Ok? Perfecto. Podría ser rompeolas. Rompeolas. Entonces, lógicamente, cuando dice porta lápiz, porta no es un prefijo, es una palabra, ¿no? Rompe olas, rompe no es un prefijo, es una palabra, podemos romper la palabra romper con la palabra ola. Ahora acá seguramente me dice, profesor, ¿por qué pone la morfema flexible? ¿Acaso existe olo? Pero ya hemos explicado hace un ratito, ¿no? Lo que pasa es que sí, si bien es cierto, nosotros determinamos si es masculino o femenino, dependiendo si por lo general es un ser vivo. Pero como se trata de un ser concreto, por ejemplo una mesa, un cuaderno, un libro, no tiene género, ¿no? Pero cuando le ponemos el artículo el, lo manejamos como masculino. Si comienza con el artículo la, por ende es femenino, ¿ok? Entonces no lo estamos mencionando porque sea olas o olos, ¿no? Simplemente porque olas es una palabra que está en femenino, ¿ok? Listo. Ahora, el tercer procedimiento, que justamente me queda aquí un poquito de espacio, vendría a ser el proceso de parasíntesis. En el proceso de parasíntesis sí se dan dos situaciones especiales. 3.1 composición más derivación. Vamos a poner el esquema. Lexema más otro lexema más morfema derivativo más un morfema flexivo, pero también lo ponemos entre paréntesis porque es opcional, puede aparecer o no puede aparecer. Por ejemplo, casi siempre aparece. Yo digo la palabra siete mesinos o siete mesinas, ¿no? Entonces obviamente hay una palabra compuesta, siete mesinos, es una palabra compuesta. Pero que además voy a agregarle, o voy a agregarle no, en su estructura hay un morfema derivativo. Y obviamente si le estoy agregando género, que le estoy agregando número, también le voy a poner un morfema derivativo, ¿no? Por ejemplo, 7 mes y acá puede ser Rina o 7 mesinas. Perfecto. Entonces existe para síntesis de composición más derivado. La composición son los lexemas, raíces más un morfema derivado. Y el morfema flexivo opcional, aunque en la mayoría de veces siempre hay morfema flexivo. Otro más. La palabra centrocampista, ¿no? Centro y campista. Hay dos palabras, ¿no? Pero campista viene de campo, ¿no? Ahí le estamos agregando dentro de la palabra campista, le estamos agregando un morfema derivativo, ¿no? Y dice campista. Existe la palabra centrocampisto
No. No. Pero de alguna manera me está indicando que está en género femenino porque es la centrocampista. Es por eso, ¿ok? No es porque esté en género femenino, sino porque por el orden gramatical que me indica. Entonces ponemos aquí. Centro, y es más, no le puedo poner centrocampistas. Centrocampistas. Perfecto, ¿no? Entonces en el proceso de parasíntesis, composición, que son dos raíces, derivación, el morfema derivativo, y opcional, morfema flexivo, pero que casi siempre hay, ¿no? Y el 3.2, el otro caso de parasíntesis, adición simultánea de prefijo y sufijo. ¿Ok? Eso significa que va a haber un prefijo, un lexema y un sufijo. Por ejemplo, vamos a poner morfema derivativo más un lexema más un morfema derivativo y más, entre paréntesis, morfema flexivo, aunque siempre hay, ¿no? Por lo general, siempre hay. Morfema derivativo, lexema, morfema derivativo y morfema flexivo. Pero la diferencia aquí, para poner aquí la aclaración, es que este morfema derivativo siempre es un prefijo. Este de acá siempre es un prefijo. Y el morfema derivativo posterior siempre es un sufijo. Un sufijo. Listo. Por ejemplo, la palabra engrandecidos. Engrandecidos. Ese es el prefijo. Gran vendría a ser el lexema. Este vendría a ser un prefijo. Y de no. Y lógicamente mi o y mi s son morfemas flexivos. ¿Ok? Un ejemplo más. Amargados. No, perdón. Envasadas. Estas. ¿No? Porque puede ser envasados, puede ser envasadas, puede ser envasado, puede ser envasada. ¿Ok? Entonces, en esta clasificación del desarrollo del proceso de formación de palabras, podemos darnos cuenta que dentro de lo que es el proceso de derivación se llama así porque utiliza un derivado más el lexema más la raíz, como en el caso que está manejado ahí, ¿no? En el segundo caso, el proceso de composición viene de compuesto, ¿no? Palabra compuesta, perfecto, lexema más lexema, raíz más raíz, y cada palabra tiene su propia raíz, ¿ok? Y lógicamente después un morfema flexivo opcional, por eso entre paréntesis se pone porque es opcional. Y el proceso de parasíntesis puede ser de composición más derivación, y el otro puede ser la adición simultánea y sufijo. Otra forma, otro proceso de formación de palabras vendrían a ser mediante las siglas, los acrónimos, los acortamientos y las abreviaturas. Cumplen más o menos la misma función, ¿no? Cumplen más o menos la misma función, pero no es lo mismo. Por ejemplo, si yo digo DNI, ¿qué significa? Muy bien, Documento Nacional de Identidad. Una pregunta, ¿se
escribe en mayúscula o minúscula o solo la primera con mayúscula? Todo mayúsculo. Todo mayúscula. Excelente. Si yo digo BCP, ¿qué significa? Banco Bajo el de crédito Crédito del Perú. del Excelente. Si yo digo igual BCR, ahora que están hablando tanto del BCR, ¿qué cosa será? Banco Central de Reserva. Estas tres palabras que he mencionado se escriben las letras con mayúscula y se leen letra por letra. ¿Correcto? Letra por letra. ¿Cuáles son, por ejemplo, las siglas de nuestra universidad? U, N, M, M, S, M. Listo. ¿No? Claro, nadie dice me voy a la UN, nadie dice eso, ¿no? Pero son las siglas, como dice tu forma. Perfecto. Esas son las siglas. Y está formada por las letras iniciales de los términos que le integran. Es una denominación compleja y se caracteriza porque todas las letritas se escriben con mayúsculas. Es una sigla. Es una sigla. Donde por lo general digo letra por letra. ¿Ok? Ahora, lo que son las. Lo que es un acrónimo, una acronimia, ¿no? Por ejemplo, si yo digo Sedapal, ¿qué significa Sedapal? ¿No se acuerdan? Algo de agua tiene. ¿No? No, Algo de agua, obvio, pero ¿qué significa? Obvio que de agua, eso es lo más sencillo. ¿Qué significa Sedapal? Servicio de agua, potable, alcantarillado, del litro. Perfecto. Una preguntita. ¿Sedapal también, igual que la sigla, todos se escriben con mayúscula? Sí. No. No, esa es la primera. No, solamente la primera. Y tampoco no digo con Sedapal, oye, voy a ir a la S, E, D, B, A, D, A, N. En cambio yo puedo decir, oye, voy a ir al BCP. Voy a ir al BCP. ¿No? ¿Qué diferencia, no? En un caso yo lo digo letra por letra. Oye, ¿trajiste tu DNI? Perfecto, dice letra por letra. En cambio, en una palabra como Sedapal, tengo que decirlo porque ya se convierte en una palabra, ¿no? Sedapal. Y cuando se escribe, a diferencia de la sigla, solamente la primera va con mayúscula porque se convirtió en palabra. BCP no es una palabra, es una sigla. En cambio, Sedapal sí es una sigla. ¿Ok? Perdón, es una acronimia. Una facilita, ¿no? Omni. De objeto no identificado. ¿Cómo le escribo? O, B. No, con mayúscula o con minúscula. Con mayúscula. Muy bien, perfecto. Y por lo general, si está dentro de una oración, todo con minúscula. Es una palabra simple, es un sustantivo, ¿no? Pero ese O, V, N, nadie dice, oye, vi anoche un O, V, N, I. Nadie dice, ¿no? Se convirtió en palabra, pues. Entonces la acronimia son de alguna manera, ¿cómo decirlo, no? El contenido en letras o en sílabas, las principales, de un nombre complejo, pero que se convierte en una palabra. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, en vez de, este es otro caso, en vez de decir automóvil, yo quiero decir más cortito. Auto. En vez de decir bicicleta, ¿cómo la pongo? Bici. En vez de decir poliomielitis, ¿cómo la leo? Como polio. Esos se llaman acortamientos. Acortamientos. O sea, ya hemos visto que es una sigla, que es una acronimia y que es un acortamiento. Ahora, si tú, por ejemplo, vas a una oficina, a una empresa y ves en el cabezado de la puerta y dice RR.HH. Con mayúscula, ¿qué significa? Recursos humanos. Recursos humanos. ¿Y por qué no es RH nada más? No, porque está plural. Porque es el plural, igual que Estados Unidos, ¿no? EEU. Perdón, si fuera Estados Unidos sería EU, nada más, ¿no? Ahora, ¿cómo abrevio la palabra atentamente?
¿Cómo la abrevio en la escritura? A, T, T, E y punto. Listo. ¿Cómo abrevio en la escritura? Porque las abreviaturas básicamente no se dice, se escriben. ¿Cómo abrevio la palabra en la escritura? La palabra página. P-A-G, punto. Listo. Entonces, una abreviatura es justamente abreviar una palabra en común. No todas las palabras tampoco las puedo abreviar. La Real Academia te permite cierto tipo de palabras, y en las cuales, por lo general, terminan con punto, y tú le pones como mayúscula o minúscula dependiendo del carácter de la palabra, ¿no? Si es la palabra página, no tengo que escribirlo con mayúscula, porque es una página, es un sustantivo. Si yo digo Estados Unidos, siendo nombre de un país, tengo que ponerlo todo con mayúscula. Si es recursos humanos, que es la dirección seguramente de una oficina, ¿no? Tengo que escribirlo también con mayúscula. Entonces, ahí está la diferencia dentro de lo que es el proceso de formación de palabras también, así como hemos visto palabras variables, invariables, hemos visto los sufijos, los prefijos, hemos visto la derivación, la composición, la parasíntesis. Entonces, también en el proceso de formación de palabras, yo utilizo las siglas, por ejemplo, SP. Yo utilizo las acronimias, como por ejemplo CEDAPAL. Yo utilizo los acortamientos, como por ejemplo bici. Está bien, ¿eh? La cadena lo permite. De bici a bicicleta, o de bicicleta a bici, lo permite. Y también existen las abreviaturas, que básicamente son cortadas en la escritura. Por ejemplo, de página, P-A-G y punto. Y obviamente con minúscula. Porque palabra página no tengo por qué escribirla con minúscula. ¿Ok? Entonces también agreguen en su información lo que son las siglas, lo que son las acronimias, lo que son los acortamientos y lo que son las abreviaturas. Bien, listo. A continuación, jovencitos, las respuestas de esta semana.